Se podría decir que los mitos suponen un despegue hacia lo conceptual, la representación de los orígenes, las transmutaciones del mundo y de la sociedad mediante narraciones de carácter sagrado. Expresan dramáticamente las ideologías, mantienen la conciencia de los valores, ideales y vínculos que se suceden de generación en generación, avalan y justifican reglas y prácticas tradicionales y se resignifican. Del pensamiento mágico que ha caracterizado a la primitiva Grecia poco se conoce. Formó parte de un mundo encantado. Hoy, sin embargo, y Grecia precisamente es uno de los países más señalados por este hecho, con su profunda crisis a cuestas, vivimos una época asignada por el desencantamiento del mundo. Un mundo acaso impío, cínico y escéptico. Carecemos de epopeyas, escasea el lirismo y casi todo tarde o temprano pasa al olvido. Por eso quizás es importante proyectar la inteligencia muy lejos hacia atrás para comprender el presente. En Sin Distancias hoy retrocedemos muchos siglos de la mano de dos invitados, dos eruditos, politólogos, profesores en la UNED y colaboradores habituales en nuestra radio y otros medios. Ramón Cotarelo es catedrático y director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, y Paloma García Picazo, profesora de Relaciones Internacionales en el mismo departamento. Hoy nos traen una de las leyendas más célebres de la antigüedad, originada en la cultura cretense, el mito del Minotauro, la razón y la pasión política, una interpretación que esperamos disfruten. Nos reunimos hoy en este programa pues en un modo de conversación galante, que por una vez pues va a tratar de la relación hipotética, al menos existente, entre el mito del Minotauro y la política. Pero hoy Ramón Cotarelo y yo misma vamos a intentar por lo menos dar unas pinceladas, unas opiniones, unos argumentos, unas interpretaciones del mito, tanto desde la historia, desde la mitología, desde la cultura, como también desde otro tipo de reflexiones. Podemos hablar de cantidad de mitos políticos que conciernen al propio mito del Minotauro, que en definitiva pues significa una convergencia entre tres continentes, que son los que se reúnen en Creta, Europa, Asia y África, las tres partes del mundo antiguo. Y el Minotauro es un símbolo también de esa confluencia entre distintas tradiciones culturales, étnicas y de todo tipo. E incluso nos puede llevar a replantearnos por enésima vez el papel de los hombres y de las mujeres en este mundo. Papel de los hombres y las mujeres y los animales. Y los animales, por supuesto, y la propia muy importante. naturaleza. Me ha gustado mucho eso del vértice de los tres mundos, porque es así. Es la civilización minoica que floreció, como todos sabemos, y desapareció misteriosamente, dejando unas huellas considerables. Una de las huellas, yo creo que, pues desde el punto de vista estético y simbólico, la más importante es la figura del Minotauro. Y tengo un argumento, que no sé si los especialistas aquí me lo admitirían, pero me parece bueno para andar por casa. Que es que el Minotauro es la transición entre la simbología africana y la simbología europea por una razón muy simple. Es una mezcla, es un monstruo, una mezcla de ser humano y animal. Es cabeza de toro y cuerpo de hombre. Eso responde a la mezcla africana y asiática, donde la mezcla se hace con que la cabeza es animal y el cuerpo es de persona. Los dioses cinocéfalos del Egipto, etc. Mientras que cuando se pasa a Europa, la mezcla es al revés. El cuerpo es de animal y la cabeza es de persona. Las sirenas, las esfinges, el centauro, todas las mezclas europeas es al revés.
¿Se le puede encontrar un significado a eso? Pues yo diría lo siguiente, dado que el programa, con el gran tino que acostumbras a tener, Paloma, se llama Gracias a ti, razón y pasión. Si identificamos la pasión con la resistencia cartesiana del cuerpo y la razón con la cabeza, que es donde se elaboran todos los mitos, resultaría que el mito asiático-africano, el elemento predominante es animal, y en el europeo el elemento predominante es racional. El eslabón entre los dos es el Minotauro. El Minotauro es el paso de las dos civilizaciones, su europeización. Y yo creo que por eso tiene ese aspecto que tanto nos atrae, de forma que le hemos atribuido, porque claro, la leyenda del Minotauro, fíjate tú, que no es solamente leyenda del Minotauro, es el vértice de un montón de leyendas que son significativísimas. Uno, es el vértice de la leyenda de Ariadna, es el vértice de la leyenda de Teseo, es el vértice de la leyenda de Dédalo, es el vértice de la leyenda de Ícaro, es el vértice de la leyenda de Pasífae. Es decir, está todo mezclado y todo al servicio de una causa, en mi modesta opinión, que es justificar el derecho de Teseo a ser el héroe legendario y rey de Atenas. Perfecto, totalmente de acuerdo. Vamos a otra perspectiva. Has hablado de todas esas leyendas, pero además está la de Europa, que aquí tenemos de nuevo la razón y la pasión. Europa podría ser vista. Europa, de nuevo, es otro mito múltiple, porque era fenicia, es decir, que si fuese moderna, a lo mejor llevaba la cufilla palestina, porque era una princesa palestina, ¿no? Hija del rey Agénor, que muchos interpretan que representa a Acnas, que es el origen de los cananeos. Y Europa es raptada por Zeus metamorfoseado en toro, y de nuevo es llevada a Creta, o sea, con lo cual siempre el toro está presente, el libro de Cotterell me parece que es el toro de Creta, ¿no? Siempre está presente el toro. Pero claro, es que es el rapto de Europa, que es un rapto seguido de una violación. Yo recomendaría a nuestros oyentes que cuando pudieran viajasen a Creta y allí fuesen a un lugar llamado Gortina o Gortin, donde se conserva, hipotéticamente al menos, el plátano, el árbol de plátano, Platanus orientalis, de esa especie, donde se supone que se consumó la unión entre Zeus metamorfoseado en toro y Europa. Bueno, pues allí precisamente se conserva el testimonio en unas piedras que a su vez fueron reutilizadas por los romanos posteriores invasores, porque es una sucesión de invasiones continua. Se conserva uno de los códigos más antiguos de derecho griego, claro, a su vez perteneciente a los otros invasores micénicos, que es el código de Gortina, donde se ocupan los legisladores de cosas como, en realidad la naturaleza humana no cambia, de cosas como la propiedad, pero también la propiedad de las mujeres y de los hijos adoptivos, y todo el régimen, pues si se quiere, del sistema patriarcal. Pero es que además yo creo que lo has dicho muy bien, porque los dioses de África, y yo aquí reivindicaría la obra de la Atenea Negra de Martin Bernal, que es un estudio fascinante sobre las raíces africanas y también asiáticas de la propia cultura y civilización griega, porque claro, nos hemos acostumbrado siempre a ver la Grecia clásica con ese culto de la cultura clásica también muy germánico, Winckelmann y todas las teorías del neoclasicismo, bueno, de los clasicismos en general a lo largo de toda la evolución del pensamiento occidental. Pero lo que viene a puntualizar Martin Bernal es la presencia de África y de Asia en la propia génesis de lo europeo. Y yo creo que, claro, lo que has dicho muy bien es, tenemos por una parte los monstruos con cuerpo de hombre y cabeza de animal,
y tenemos los monstruos con cuerpo de animal y cabeza humana. Pero, a su vez, ¿eso qué podría significar como metáfora? Pues bueno, la metáfora, podríamos ir a Nietzsche, a lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo sería el gobierno de la razón sobre las pasiones, y lo dionisíaco sería la inversión de ese orden, una inversión semántica, mitológica y simbólica. Pero, no sé, en último término, pensando en el mito del Minotauro, y como muy bien has apuntado, es el pretexto de Teseo para erigirse en el gobernante de Atenas, que yo estoy completamente de acuerdo. Claro, eso implica, según lo que se demuestra, y se demuestra, cuando veníamos hacia aquí, hacia el estudio, veníamos hablando y estábamos también pensando en el contenido histórico que en ocasiones subyace en los mitos y que se desentrañó a partir de Heinrich Schliemann, el descubridor de la Troya histórica, que era un niño pobre, que de pequeño alguien le relató la Ilíada y la Odisea, y se cuenta que vagaba por entre unos dólmenes, o sea, unos monumentos megalíticos de su localidad, que lo llamaban las piedras de los gigantes, y allí empezó a soñar con Troya. Tuvo que trabajar mucho, se hizo muy rico y después empezó a estudiar y a dedicarse a lo que le gustaba. Y contra el criterio generalizado consiguió demostrar que Troya estaba emplazada en un sitio real, que no era solamente un mito, y también excavó Micenas y otros sitios. Y entonces, a partir de ahí, cabe interpretar también los mitos como narraciones, como relatos en los que es posible quizá entresacar realidades políticas. Centrándonos en el propio Minotauro y en el dramatis personae de la historia, ¿no? Sí. Teseo es el héroe porque es el que salva a la colectividad. Atenas, habiendo sido subyugada por Creta, sí, está condenada a pagar cada X tiempo un tributo en forma de doncellas que tienen que embarcar para que sean entregadas por el rey Minos a la ferocidad y a la voracidad del Minotauro. Eso es un tributo, una subyugación que Atenas experimenta como una injusticia tremenda. En algún momento el hijo del rey Egeo decide ir él en una de esas expediciones de las doncellas para dar muerte al Minotauro. Y efectivamente, con gran dolor de Egeo, pues Teseo se embarca en camino de Creta y le promete a su padre que cuando haya vencido al Minotauro volverá. Pero el padre, que es muy nervioso, como todos los padres, pues le dice: yo quiero alguna prueba de que vas a venir vivo, hijo mío. Ya lo sabes, los padres son un poco cursis, o somos un poco cursis. Y el otro le dice: pues tú no te preocupes, mira, si cuando tú, asomado aquí a las murallas de la ciudad, veas venir mi nao con velas blancas, es que vuelvo vivo. Si la nao trae velas negras, habré muerto. Y por lo tanto, pues sabrás de antemano qué es lo que nos espera. Y efectivamente así se produce la historia. Teseo va a Minos, a Creta, da muerte al Minotauro con la ayuda de Ariadna, que le proporciona vuelve. En el camino abandona a Ariadna en la isla de Naxos, porque los héroes son así de contradictorios y muchas veces de cobardes, habiéndose servido de la pobre Ariadna, que estaba locamente enamorada de él. Luego la abandona a su suerte en Naxos, donde la encuentra el dios Baco. Y como para escapar de la ciudad por la noche, para no ser detectado, había ordenado a sus marineros que las velas blancas fueran sustituidas por velas negras para que no se les viera. Luego se olvida de quitar las velas. Claro, la nao aparece con velas negras. Egeo, el padre que está esperando, cree que su hijo ha muerto, se tira, se muere, y de esa manera da nombre al mar.
también. Con lo cual Teseo aparece como héroe liberador que ha liberado a la ciudad del oneroso tributo que es injusto de las 12 doncellas y además ha dado muerte al padre. Involuntariamente, pero le ha dado muerte al padre. Entonces, los personajes aquí son muy característicos. Primero, Teseo es el héroe. Es el héroe. Está por encima del bien y del mal. Nadie juzga esa villanía de haber abandonado a la mujer que lo ha... Al contrario, se rescata a la señora, la rescata a Baco. No existen testimonios de lo que pasaría, pero imagino que la afición era al vino. Baco. Después, Ariadna representa... Teseo es el héroe. Ariadna representa a la mujer bruja. Es la contraparte de Medea, de la Medea de Jasón, la contraparte de Circe. Es la mujer que con sus artes, con su inteligencia superior, conduce al héroe a la victoria. Porque si no es por Ariadna, Teseo no mata al Minotauro. Dédalo es el que ha construido el laberinto donde está encerrado el Minotauro por orden del rey Minos. Dédalo es el intelectual. Dédalo es el intelectual al servicio del poderoso, al servicio del rey. Que a su vez era ateniense. Claro, es que... Era el intelectual Ícaro, desafecto. Claro, y su hijo Ícaro, que es protagonista de otro mito, mito es el joven impetuoso que muere víctima de su propia pasión. La mujer de Minos, Pasífae, que es la que concibe al Minotauro por sus amores ilícitos con un toro, porque era una señora tan insaciable sexualmente que necesitaba tener comercio carnal con un toro. El que facilita eso es Dédalo, que es el que fabrica una vaca dentro de la cual se introduce Pasífae para satisfacer sus pasiones, y de ahí sale el Minotauro. Todos estos personajes forman un cuadro que se repite a lo largo de la historia. La mujer bruja, el héroe impoluto, el intelectual al servicio del poder, todo eso está. Y claro, en definitiva, todo eso está al servicio ¿de qué? Al servicio de la autoconciencia ateniense de ser el centro de la civilización y de haber tenido un origen heroico. Claro, ese significado del Minotauro en el que se concentran todas estas otras vías, pues tenía que tener un efecto explosivo sobre la continuidad de la civilización europea, creo yo. Bueno, la simbología es tan rica y tan maravillosa que podemos pensar, por ejemplo, en el papel, esa cuestión tan griega del destino y del libre albedrío, de cómo los dioses gobiernan el destino y cómo los hombres lo forjan o lo eligen o lo deciden. Entonces, claro, ¿por qué Pasífae concibe la pasión monstruosa por el toro? Claro, un caso de zoofilia, diríamos ahora, con nuestro empalago contemporáneo. Bueno, pues porque Poseidón, el dios del mar, está muy enfadado con Minos y le castiga haciéndole que su mujer conciba esa pasión monstruosa. Sí, pero es que claro, tenemos que pensar que Poseidón era el dios del mar, pero sobre todo era el dios de lo que diríamos ahora de los tsunamis. Y de hecho, parte de la destrucción, hay varias hipótesis sobre la destrucción de la civilización minoica, pero una de ellas pues pudo ser la explosión de Thera Santorini con el correspondiente tsunami, aparte de otras causas de otro tipo. No vamos a hacer aquí una digresión erudita sobre arqueología, que tampoco es nuestra materia. Pero claro, cuando los griegos pensaban en Poseidón, que además es bus eidon, es decir, imagen de toro, que es el toro del mar, y cuando cabalga por el fondo de los mares con su esposa Anfitrite, pues va con animales híbridos entre humanos y otro tipo de monstruos. Entonces, los dioses griegos son vengativos, tienen pasiones también, fuertes pasiones, ya son un trasunto de los humanos, solo que inmortales. Y Pasífae concibe esa pasión tremenda, que a su vez ciertas leyendas griegas pues sostienen que la pasión que a su vez concibió Ariadna por Teseo, que es,
dicho con a lo mejor en los términos de una novela contemporánea, sería el novio canalla, porque es como lo vería una chica de ahora, ¿no? Pues este es un novio canalla que, fíjate tú, me enamoro y me deja plantada, dormida además en la isla de Naxos. Y entonces parece ser que es, digamos, que la vertiente más... todos los dioses griegos tienen aspectos. Entonces, el aspecto más nefasto de Venus, o de Afrodita, que era el nombre griego, es, sembrar esas pasiones entre los humanos, pues para complicarles la existencia. Pero es que, a su vez, no sé, yo tiendo a pensar también dentro de los mitos en que el laberinto nos representa a nosotros mismos como sujetos deliberantes, como sujetos políticos que ejercemos, o se supone que ejercemos derechos y obligaciones y que somos libres, y que nos constituimos en elemento constituyente, valga la redundancia, de la sociedad. O sea, si la fundamos en individuos libres y autodeterminados como quería Kant, pues el Minotauro yo creo que representa en todos nosotros ese fondo insondable de razón y de pasión, quizá de nuestra propia pasionalidad, de nuestra propia animalidad, que está en el laberinto. El laberinto sería nuestra mente. Y entonces, proyectándolo sobre nuestro propio devenir, Teseo sería esa razón, entre comillas, racionalista, si se quiere un poco instrumental, fría, la razón del héroe que es violento, en último término, que nos mata al monstruo que hay dentro de nosotros mismos. Mientras que Ariadna, cuyo nombre también se ha relacionado con la propia araña por el hilo, porque aquí podemos hablar de mitos no solamente mitográficamente, sino semánticamente. Pues Ariadna con su hilo sería la intuición, la frónesis liberadora, el ejercicio de nuestra propia sabiduría intuitiva, por encima del héroe. El lado femenino que existe, afortunadamente, en todo hombre bien constituido, de la misma manera que en toda mujer bien constituida tiene que haber siempre también una vertiente masculina, porque al final pues somos seres múltiples, no seres unidimensionales. Claro, somos el yin y el yang, y complementarios por contradictorios, claro. que decía el poeta. Sí, no, el Teseo es un héroe solar. Sí, es solar, perfecto. y trae la claridad y tal, y luego ya todo se le acumula, porque lo que tiene es, por así decirlo, una función mesiánica. Atenas pecó, tuvo un pecado original, estaba pagando la penitencia, una dura penitencia. Finalmente viene el Mesías y la libera. Y a continuación todo es razón, luz y verdad. A tal extremo que cuando Edipo es, como todo el mundo sabe, crudelísimamente perseguido por sus hijos para arrebatarle su condición real, a donde acude es Atenas. Y acude a Teseo, a pedirle a Teseo asilo político. Asilo político. Y le dice además que en función de las viejas profecías, si Teseo accede a darle asilo político y lo entierra cuando muera en un lugar donde sus huesos no puedan ser profanados, eso servirá de base de legitimación para la dinastía de Teseo para los siglos de los siglos. Lo cual está muy bien como leyenda justificativa de la superioridad de Atenas sobre el resto del mundo griego. Claro, ¿qué sucede después? Que como la mitología es, como tú dices muy bien, pues el mundo de la pasión y de la locura, en el fondo, se le acumulan más mitos al pobre Teseo. Y alguien lo hace marido nada menos que de Medea por un lado y Fedra por el otro. Y en cualquiera de los dos casos, tanto en el uno como en el otro, el hombre se queda sin descendencia por su mala cabeza. Claro, pues en fin, el destino de los héroes es un poco antiheroico, pero claro, eso al mismo tiempo es muy europeo, ¿no?
Sí. Crear héroes y crear antihéroes. Sí. Sí, y en el fondo todo héroe es un antihéroe, es su propio antihéroe, ¿no? Mira Don Quijote. Claro. Que en el fondo pues es una especie de Teseo prolongado en el tiempo, no, un héroe antihéroe. Y eso te lleva ya al final. Y el Minotauro hoy, ¿qué manifestación artística ha cogido el Minotauro como elemento fundamental? El surrealismo, ¿no? El surrealismo. Claro. Y Picasso, la Suite Bola, que es en los años 30 del pasado siglo, pues claro, precisamente el sueño de la razón que engendra monstruos. Al final, o sea, él se refiere a las relaciones con su mujer y con su amante, porque está en plena batalla existencial en ese sentido, pero también es el Guernica y es la guerra. Pero eso hay que decirlo y subrayarlo para que nuestros oyentes pues nos perdonen la vida por haber dicho todo lo que hemos dicho. Sí. Demuestra que el Minotauro está vivo. Claro. Demuestra que el Minotauro está vivo. Hasta un genio como Picasso lo reproduce. El Minotauro se convirtió en título y símbolo del movimiento surrealista. En Picasso es la fiesta, la bacanal, la violación y la muerte, antecedentes de la minotauromaquia y del Guernica, con la fusión del mito griego y el castigo de la ceguera. Los mitos son narraciones que sirven para explicar el origen de un pueblo, su vínculo con el entorno natural, su historia, sus acontecimientos histórico-políticos, su organización social, etc. Pero también los mitos contienen profundas verdades respecto al comportamiento humano y la naturaleza del hombre. Y la leyenda del Minotauro nos habla de los ingenios, deseos y pasiones humanas que perduran a través de los milenios. Cada uno podrá extraer enseñanzas de esta historia que han recreado con tanto acierto los profesores de la UNED, Ramón Cotarelo, director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, y la profesora de Relaciones Internacionales, Paloma García Picazo, a los que agradecemos su presencia hoy en Sin Distancias. El Minotauro, razón y pasión política. La semana que viene, el miércoles, volvemos a encontrarnos. Muchas gracias y hasta pronto.